Entonces, me quitó ese silencio. Eso. En primer lugar, bueno, en primer lugar, bueno, nuevamente saludo a todos y a todas las personas, a todas las personas que nos están observando, repito, sincrónicamente, nos han seguido de manera presencial y a través de las aulas de Zoom que hemos habilitado, y a las personas que nos observarán en la reproducción de esta última gran espacio de encuentro de nuestro coloquio de posgrados 2026-1 a través de los canales institucionales. A nombre del Instituto de Filosofía, del cuerpo profesoral, del equipo de estudiantes, del equipo administrativo, profesora Vanessa, le expresamos nuestro agradecimiento por su aceptación para hacer este cierre, pero quiero pues celebrar y agradecer a todos y a todas las personas y a los y las estudiantes, profesores y profesoras que participaron de este ejercicio de investigación tan potente. Como instituto contemplamos que los coloquios no solo son un espacio de cierre, los entendemos más como un espacio de discusión amplia, de profundización de los debates filosóficos, de construcción de comunidad académica, no solo en virtud de lo que nos requiere muchas veces el Ministerio de Educación Nacional para nuestros programas de posgrado y es habilitar esos espacios de encuentro, sino porque creemos firmemente que la filosofía se hace con amigos y que pueden ser efectivamente contrincantes. En ese sentido, el coloquio, si bien está en la parte final de la programación académica de nuestra maestría, de nuestra maestría en filosofía y de nuestro doctorado en filosofía, es un ejercicio para el cual se preparan durante todo el semestre los y las estudiantes en conjunto con sus asesores y asesoras y se someten a un escrutinio público, porque no solo tienen lectores y lectoras, sino también personas con las que pueden conversar durante estas jornadas que suelen ser arduas y que reciben y se nutren para su ciudad de investigación desde diferentes frentes. También pues esto me permite aprovechar y agradecer a nuestros lectores y lectoras porque siempre son rigurosos y rigurosas, siempre nos ofrecen rutas de trabajo nuevas, bibliografía, focos de atención que quizá no se habían contemplado por parte de los directores, directoras y nuestros estudiantes, pero y también nos ayudan, además de todo este ejercicio de documentación y de revisión rigurosa, a animar la discusión filosófica, ¿cierto? A fortalecer estas redes de trabajo, a pensar en proyectos conjuntos y pues a tener unos espacios de solaz, si se quiere, filosófico, ¿no? Entonces, como instituto, insisto, estamos muy orgullosos de el talante que ha venido adquiriendo el coloquio de posgrados, toda la transformación y también todo el esfuerzo porque haya un ejercicio también pues acompañado por estas nuevas tecnologías que nos permite desde muchos lugares estar aquí, escuchar muchas voces, volver a escuchar incluso las observaciones que se nos hacen o se le hacen a cada uno de los estudiantes y las estudiantes y en ese sentido ir enrutando los proyectos finales, ir creando esa banca de jurados que se requiere para la fase final de defensa de las tesis y de los trabajos de maestría y creemos, como les decía inicialmente, ya para ir redondeando, en la necesidad de esa construcción colectiva. Le seguimos apostando a esa multiplicidad de voces en nuestros programas y entender que si bien somos Universidad de Antioquia, la filosofía es de discusión general, de una discusión amplia. No está adscrita solo a las territorialidades y nosotros como instituto podemos tener una línea de trabajo fuerza y eso no es ningún inconveniente, pero es importante mirar en esos otros lugares que también se está trabajando, que se está pensando. Y por ejemplo, su tema, profesora Vanessa, para nosotros es profundamente novedoso, al menos en mi caso, y me invitó pues como a revisar otras categorías, otra manera de actualizar los problemas filosóficos, sobre todo en una línea antropológica, y por eso creo que son vitales estos espacios de encuentro. Entonces, no me queda más que reiterar mis agradecimientos y bueno, a la profesora Viviana, al profesor Elber, como coordinadores también, están detrás de estas arduas jornadas en su planeación y en su ejecución y sostenerlo sobre todo en un espacio como este que varía tanto que a veces estamos sincronizados con las dinámicas nacionales y a veces no, a veces nos toca cerrar, a veces
nos tocan tantas cosas y creo que es un esfuerzo también de resistencia mental a ellos. Les agradezco y bueno, no, adelante con el cierre. Muchas gracias, directora. Nuevamente, gracias a todos y a todas. Muy rápidamente voy a leer de la solapa del libro de la profesora Vanessa Gómez Matura, Nietzsche, Antropología y Biopolítica, una breve presentación que allí aparece y es que la profesora Alem es vicerrectora y decana de la Facultad de Artes Liberales y Ciencias de la Universidad de Greenwich, Reino Unido, profesora honorífica de la Universidad de Melbourne en Australia y es una reconocida experta en la filosofía de Nietzsche. Su investigación se ha centrado en explorar los lazos entre Nietzsche, pensamiento político contemporáneo, geopolítica y posthumanismo. En esa medida, consideramos que precisamente su hoja de vida ayuda a que muchos de los trabajos de los estudiantes y las reflexiones también de los estudiantes del pregrado se vean en sintonía y nutridas con lo que usted tiene para decirnos. Yo creo, profesora, que podríamos acordar que metodológicamente usted haga su exposición en el tiempo que considere. Nosotros habíamos pensado pues que no fuera más de 1 hora y 45 por respeto a usted todo el encuentro, pero si usted no quiere más tiempo, pues estamos listos para escucharla. Y que si las personas que están como participantes desean hacer una pregunta, no sé si usted tiene tiempo de responderla, levantarían la mano y yo los paso a panelistas para que puedan abrir la cámara y puedan también tener micrófono. ¿Le parece bien, profesora? Sí, me parece muy bien, muchas gracias. Bueno, señora, entonces tiene la palabra, la escuchamos atentamente y nuevamente gracias por decir que sí. Sí, no, es un gusto, es un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Voy darles a ofrecerles una presentación que ojalá les interesa y es sobre un tema vigente para el coloquio. Entonces, el tema es la filosofía vegetal en general, pero especialmente me voy a enfocar en la filosofía de Nietzsche y explorar este concepto de cultura que se encuentra en Nietzsche. Y él usa muchas imágenes de la vida vegetal a lo largo de su obra para ejemplificar, pero también elaborar y entender mejor lo que significa cultura para Nietzsche. Em, La pregunta que está al centro de mi presentación es, es qué podemos aprender de la forma en que las plantas están agregadas y crecen sobre la naturaleza del ser humano y de su cultura. La metáfora de la raíz como imagen para describir nuestro lugar en el mundo es tan antigua como la historia de la humanidad. Las raíces y el arraigo han sido utilizados tradicionalmente para simbolizar nuestra posición particular y diferenciada en el mundo, nuestro origen y nuestro destino. Por raíces también se entiende nuestra inserción en una cultura y en una lengua, nuestra relación con la tierra y el hogar, con la familia y con lo divino. En el registro político se suele utilizar la metáfora de las raíces con fines ideológicos, así como para movilizar a las personas en una determinada dirección. Esto no puede sorprendernos dado que raíz y radical comparten la misma etimología. Como decía Karl Marx, por ejemplo, pensaba que ser radical es captar la raíz del asunto, pero para el ser humano la raíz es el propio ser humano, según Marx. Nietzsche también utiliza la metáfora de la raíz para replantar la pregunta de la naturaleza del ser humano y de su responsabilidad en el mundo. Para describir el origen de la cultura, nuestros valores morales y comportamientos, así como nuestra relación con el pasado. En sus primeras obras, por ejemplo, en El nacimiento de la tragedia, encontramos mucha alusión a la raíz y a la vida vegetal,
para hacer referencia a los dioses griegos Apolo y Dionisos, por ejemplo. Tanto en el nacimiento de la tragedia como otros textos de esa misma época están atravesados por metáforas vegetales porque Nietzsche entiende la cultura como una actividad de cultivo que requiere la preparación de un suelo fructífero. Se necesitan unas raíces fuertes, dice, para tener un futuro florescente. Luego, en Schopenhauer como educador, también define la raíz de toda verdadera cultura como este esfuerzo por el genio. El cultivo del genio requiere una sensibilidad por lo singular y lo distinto que Nietzsche también compara con el tipo de planta que es difícil de clasificar y que puede confundirse porque dice no se puede adivinar el árbol por su fruto, fin de cita. Asimismo, la crítica de Nietzsche a su cultura contemporánea sigue el mismo imaginario metafórico. La decadencia y el declive de la cultura se asocian a unas raíces débiles y a un terreno de cultivo pobre. La asociación asociación metafórica entre cultura y tierra es, por supuesto, como sabemos, muy problemática, especialmente cuando es movilizada por ideologías políticas, especialmente nacionalistas. Nietzsche creo que es consciente de estas deficiencias precisamente de su primera obra y con eso su celebración excesivamente entusiasta de Wagner y de la cultura alemana, de la cual luego en el ensayo de autocrítica que precede el nacimiento de la tragedia se distancia. Esta toma de conciencia puede explicar tal vez por qué su pensamiento se aleja cada vez más de los usos aparentemente esencialistas de la metáfora de la raíz en su obra temprana para acercarse a imágenes de la vida vegetal en las que esta es inherentemente no identitaria y plural. Nietzsche recurre a la imagen de la raíz para señalar nuestra desconexión de una concepción arcaica y mitológica de la naturaleza. Para él, el futuro de la cultura humana depende de nuestra capacidad para volver a conectar y enraizarnos en lo mítico y lo natural. Más concretamente, asocia el problema de nuestro desarraigo y de la decadencia de la cultura con el socratismo y el auge de la ciencia moderna, en su conexión con la religión y la cosmovisión cristiana. En el Anticristo, Nietzsche sostiene que cuando el concepto de naturaleza se convirtió en lo opuesto a Dios, la palabra natural pasó a ser sinónimo de reprobable. Nietzsche se ve en esa degradación de lo natural la raíz del problema de nuestro desarraigo humano. Y en este sentido, su reflexión acerca de la naturaleza del ser humano es muy similar a la reflexión de Freud en su libro sobre la concepción o su crítica a la noción de civilización. En mi ponencia nos preguntamos qué puede enseñarnos la vida vegetal acerca de tender puentes entre mundos y reconectar a los humanos con la naturaleza. Nietzsche propone una concepción de la naturaleza humana en la que ésta es una instancia de la vida interdependiente e interracionalizada que define profundamente quiénes somos y cuál es nuestro propósito en y a través de nuestra relación con otras formas de vida. La obra de Nietzsche es rica en metáforas e imágenes de la vida vegetal y planetaria que proporcionan pistas para entender la vida humana como algo vegetal profundamente enraizado en la tierra y al mismo tiempo conectado con la atmósfera.
Sostengo que el imaginario vegetal de Nietzsche propone una idea de la vida humana como una profundamente arraigada en la vida terrestre planetaria. Primera sección, la filosofía vegetal. La identificación de la vida humana con la vida vegetal es tan antigua que la historia de la filosofía occidental, precisamente porque expresa el arraigo de nuestras ideas de verdad y de lo que significa ser humano en nuestra existencia terrestre. De hecho, se cree que la etimología latina de humano deriva de la palabra hombre, homo, y de la palabra tierra, humus. Por ejemplo, Aristóteles sostiene que el ser humano es literalmente una planta porque su alma tiene tres partes: la vegetal, la planta, la apetitiva, el animal, y la racional humana. La parte vegetal del alma es responsable del crecimiento, la reproducción y la nutrición. La apetitiva de gobernar el deseo y el movimiento, y la parte racional del alma comprende la razón humana y el lenguaje. Según Aristóteles, estas tres partes del alma continúan estando presentes también en el ser humano, y por lo que éste siempre seguirá siendo parcialmente vegetal. En su libro de Partibus Animalum, Aristóteles introduce una curiosa hipótesis de la planta invertida, según la cual los animales y los humanos son una especie de planta invertida cuyas raíces crecen hacia arriba. Mientras que los animales logran cambiar el orden de los órganos, los que tienen su boca, su raíz arriba y los órganos sexuales, su flor abajo, solo los humanos logran una inversión completa modelada en la verticalidad de la planta, con la cabeza hacia arriba, simbolizando su conexión con el ser divino. Nietzsche, por supuesto, va a invertir esta filosofía de la naturaleza de Aristóteles al afirmar que el locus de la producción del pensamiento, la razón humana y el lenguaje en Aristóteles permanece en la parte vegetal del alma. Mientras que Aristóteles mantenía una concepción jerárquica de la vida biológica, en la que las plantas ocupaban el peldaño más bajo de la escala y los seres humanos el más alto, Nietzsche afirmará que las plantas están por delante de nosotros cuando se trata de entender las condiciones planetarias del crecimiento de la cultura. En una nota de su obra póstuma se dice: hemos de aprender de los animales y de las plantas lo que es florecer y aplicarlo luego al hombre. Fin de cita. De hecho, para Nietzsche nunca superamos la capacidad del alma vegetativa para la nutrición, el crecimiento y la reproducción. Según Michael Mada, filósofo vasco, la filosofía misma de Nietzsche, cito, no es más que la versión más refinada y sublimada del trépticon, es decir, de la alma vegetativa, donde el acto de pensar encarna el legado vivo de la capacidad característica del alma vegetal. Incluso en nuestros esfuerzos más elevados, seguimos siendo plantas sublimadas, dice Marne. Fin de cita. Esto se debe a que Nietzsche piensa en el ser humano desde la perspectiva de su existencia encarnada. Eso a lo que también se refiere simplemente como vida. La vida en Nietzsche es sinónimo de nutrición, crecimiento y reproducción. Por ejemplo, pensaba que la relación del ser humano con la búsqueda de la verdad era ante todo una cuestión que tenía que ver con la corporalidad. No qué es la verdad, dice, sino cuánta verdad podemos encarnar. Es lo que se convierte en una de las preguntas fundamentales de su filosofía. Tal como lo expresó en su Así habló Zaratustra, él buscaba una filosofía que permanecería fiel a la tierra. Y para Nietzsche, esta responsabilidad clave de las futuras generaciones de filósofos es cuidar de la tierra, y parte de esta ética del cuidado es la idea de que tenemos que volver a trasladar
el ser humano a la naturaleza y reconectar con otra vida que no sea la humana. Segunda parte del árbol cartesiano. Entonces, Nietzsche no solo invierte esa filosofía natural o la filosofía biológica de Aristóteles, pero también se puede leer como una inversión del famoso árbol cartesiano que ha determinado en muchos sentidos no solo la historia de la filosofía, pero también las concepciones claves de la modernidad acerca de la idea de qué es la naturaleza del ser humano. Para Nietzsche, en vez, el problema de nuestro desarraigo y la decadencia de la cultura tiene que ver con el socratismo y tal como está reflejado en la filosofía cartesiana y la ciencia moderna. Según, como se sabe, según Descartes, fundador del racionalismo moderno, uno podría decirse, Descartes también usa la metáfora, la imagen del árbol de la filosofía para justamente ilustrar su concepción de la filosofía. Dice, cuyas raíces eran la metafísica, cuyo tronco era la física y cuyas ramas eran las demás ciencias, incluidas la medicina, la mecánica y la moral. Fin de cita. Para Descartes, el mundo tiene un fundamento racional y es la metafísica la que tiene la tarea de descubrir estos primeros principios. Dado que las leyes de la naturaleza pueden deducirse de estos principios, la física es el tronco del árbol y luego las ramas del árbol son simplemente aplicaciones de estas leyes a áreas específicas del conocimiento. El propósito del método científico de Descartes era convertirnos en, cito, dueños y poseedores de la naturaleza, al proporcionar el tipo de conocimiento que nos conduciría a una tecnología cada vez más poderosa. Curiosamente, Descartes fue también un pensador profundamente religioso. Uno de los objetivos de su filosofía era demostrar que su metodología científica estaba respaldada por Dios y que de hecho se reflejaba en la creación de Dios que comprendía un mundo diseñado para nosotros y nuestros propósitos. En este sentido, se puede decir que para Descartes era la ciencia moderna la que tenía la tarea de cumplir el mandamiento registrado en Génesis, que se conoce muy bien, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sometédla y dominad los peces del mar y los aves del cielo y por ser vivientes que se mueven sobre la tierra. Muchos estudiosos ven en este mandato bíblico una de las raíces de nuestro actual problema medioambiental. Pero lo que parece seguro es que fue la conexión de Descartes con la religión y la ciencia moderna la que sobrealimentó la consideración de la explotación de los recursos de la tierra como un ejemplo legítimo. Como es bien sabio, para Nietzsche la conexión entre la religión y la ciencia moderna constituyen la raíz del problema. Nietzsche rechaza ambos como inherentemente nihilistas y hostiles hacia la vida en sus raíces, dice. Y también, por supuesto, es crítico con las teorías del conocimiento del tipo cartesiano que se basan en estos principios. Sin duda, pero para Nietzsche, el conocimiento puro que está ejemplificado por el sistema, digamos, filosófico, epistemológico, metafísico de Descartes,
en una nota en Humano demasiado humano, dice, da ningún fruto. Conduce a una filosofía de negación lógica del mundo. Para comprender mejor al ser humano y a su lugar en el mundo, debemos comenzar con una crítica de la visión metafísica del mundo. Nietzsche discute la idea del individuo humano como un ser racional y del mundo como algo estructurado por los principios de la razón humana, ordenado, con sentido, accesible mediante la intelección. Para Nietzsche, la deconstrucción del racionalismo moderno es el primer paso hacia una forma distinta de pensar la naturaleza. Esa deconstrucción en Nietzsche empieza con una deconstrucción del lenguaje. No me voy a pasar demasiado tiempo con este concepto, pero con esa idea de la deconstrucción del lenguaje, pero es interesante que cuando Nietzsche da algunos ejemplos, él usa el mismo ejemplo de la palabra árbol para decir que ese mismo concepto de árbol y de planta no tiene ningún sentido, que en realidad no existen entidades como plantas o árbol, y dice, cito, el árbol es en cada momento algo nuevo. Confirmamos la forma porque no somos capaces de percibir el movimiento absoluto más fino. En el movimiento absoluto proyectamos una línea media matemática, añadamos por todas partes líneas y superficies sobre la base del intelecto, que es la del error. El suponer lo igual y lo permanente por el hecho de que nosotros solo podemos ver lo permanente y acordamos solo de la semejante lo igual. Fin de cita. La reflexión de Nietzsche sobre la vida vegetal y nuestro intento de nombrarla señala que hay algo profundamente incomprensible en el mundo, algo que se sustrae a las categorizaciones racionales. Para Nietzsche es justamente el devenir de la vida que no puede ser captado a través del lenguaje conceptual. Esa multiplicidad de relaciones e interdependencias de crecimiento que se reflejan en el devenir de la vida vegetal exceden nuestras categorizaciones racionales y los intentos de contabilizar entendidas entidades e individuos donde hay, como él dice, cito, millones de veces más crecimiento. Fin de cita. Para Nietzsche no existe ninguna diferencia fundamental entre nosotros y la naturaleza, lo que significa que el mundo no está hecho para servir a nosotros, a nuestros propósitos, y que no está destinado a ser dominado por la ciencia. Arrojados a un mundo inhóspito, nos damos cuenta de que no hay ninguna tarea especial o divinamente revelada, ningún destino moral que pueda distinguirnos colocándonos por encima de la naturaleza y que eleve nuestro papel en este mundo. Deberíamos resistir al racionalismo moderno en su intento de desmistificar y someter completamente la tierra y preguntarnos si podríamos volver a enraizarnos en la tierra y establecer una nueva relación con la naturaleza. Esta es, por supuesto, precisamente la dirección que toma Nietzsche en su compromiso filosófico y literario con la cuestión de la naturaleza humana a través de ejemplos extraídos de la vida de las plantas. Nietzsche reclama la desdeificación de la naturaleza y la necesidad de despojar a la naturaleza de todas las interpretaciones metafísicas erróneas pintadas sobre el texto básico como natura. Les cito de Más allá del bien y del mal. Retraducir en efecto el hombre a la naturaleza, adueñarse de las numerosas, vanidosas y ilusas interpretaciones y significaciones secundarias que han sido garavetadas y pintadas hasta ahora sobre aquel eterno texto básico como natura. Fin de cita. Para Nietzsche eso es el primer paso necesario para la recuperación de una comprensión renovada
de la naturaleza como humana, como experimentación y exploración continuas del autoconocimiento. En Nietzsche, curiosamente, esta renaturalización del ser humano se ejemplifica en la vida del filósofo que Nietzsche compara con el crecimiento de un árbol. Próxima parte, el filósofo como un árbol. Una de estas imágenes que se encuentran en la obra de Nietzsche a lo largo de su obra para hablar o describir o hablar de la vida filosófica es el árbol. El árbol de Nietzsche, a diferencia del árbol de la metafísica de Descartes, que se orienta verticalmente, o de la raíz de Sartre en la náusea, que se orienta horizontalmente, pero no logra conectarnos. El árbol de Nietzsche crece en dos direcciones, hacia abajo y hacia arriba. La genealogía de la moral es sin duda la obra más paradigmática de la filosofía contemporánea a la hora de explorar qué significa crecer hacia abajo e investigar la raíz de nuestros prejuicios morales y con el método genealógico de Nietzsche que la metáfora de la raíz se vuelve problemática. En el prefacio de la genealogía, Nietzsche rastrea el surgimiento de sus ideas sobre el prejuicio de nuestras evaluaciones morales hasta su humano demasiado humano y declara que desde entonces sus pensamientos se han vuelto más maduros, más luminosos, más fuertes, más perfectos, etc. Y de nuevo, usando el crecimiento de las plantas para ilustrar este movimiento del crecimiento de su filosofía o de su pensamiento. Y ahí hay, al final del prefacio, en la segunda parte, hay esa imagen muy fuerte que su pensamiento crece con la necesidad de un árbol, que lo compara con la necesidad con que un árbol da sus frutos y así, dice, brotan nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestras preguntas y dudas, dice. Pero para Nietzsche, los ciclos del crecimiento de las plantas nos enseñan algo sobre la aparición y el desarrollo y el florecimiento de la cultura. Y aquí hay una idea, creo, interesante, que la vida de las plantas se preceden y exceden la duración de la vida humana. Lo que constituye un tema común en el compromiso metafórico de Nietzsche con la vida de las plantas. Nietzsche compara el crecimiento de un árbol alto con el cultivo del concepto ser humano e insiste que su imperativo requiere adoptar una perspectiva a largo plazo. O sea, el principio fundamental de la cultura es parecido, también requiere adoptar una perspectiva a largo plazo. Y ahí Nietzsche nos invita a invertir en esa visión a largo plazo y justamente lo que él destaca como uno de los problemas de nuestra sociedad contemporánea es su enfoque en el corto plazo. Y uno podría también decir hoy día nuestro enfoque en la aceleración, como no solo el corto plazo, pero también el plazo acelerado. Mientras que una cultura justamente requiere lo opuesto, un cuidado constante y secular. Nietzsche lamenta que el individuo toma en consideración de manera demasiado estrecha el breve periodo de su vida y no recibe impulsos más fuertes para construir instituciones duraderas y cimentadas para siglos. Para Nietzsche, para justamente
contraponer a una idea de crecimiento a largo plazo con constancia y durabilidad. Él propone, por ejemplo, el trabajo que subyace el surgimiento del individuo soberano como un proceso de cultivo que duró a largo plazo. Ahora, próxima parte, las plantas como mediadores cósmicas. Ahora hablamos un poco de la relación de las plantas con la tierra y los raíces y esa idea de crecer hacia abajo, pero también las plantas crecen en otra dirección, hacia arriba. Entonces, lo que parece destacable en los árboles y en la vida vegetal más general es justamente esa capacidad para congregar y mantener unidos tanto la tierra como el cielo estrellado en forma de luz solar, a través de lo cual participan en la formación de la atmósfera para la vida en este planeta. Dado esta doble naturaleza, el filósofo italiano Emanuele Coccia habla de las plantas como mediadoras cósmicas. Considerada desde una dimensión planetaria, la vida de las plantas en la Tierra también pueden enseñarnos que debemos ser conscientes no solo de las condiciones atmosféricas de la vida en la Tierra, sino también de las dimensiones astrales de la vida que son hoy estudiadas por la astrobiología. Sus descubrimientos están haciendo renacer una creencia muy antigua, a saber que la vida en la Tierra puede haber venido de las estrellas y que nosotros mismos estamos hechos de la misma materia que las estrellas. Así pues, si la vida vegetal sugiere la necesidad de estar en comunicación con otros mundos distintos de del humano, debemos estar entonces abiertos a esta posibilidad de lo que Nietzsche llama una amistad estelar. En la tradición filosófica occidental, la idea de que el secreto de la naturaleza humana se esconde en las estrellas encuentra probablemente su fuente más destacada en Platón, por supuesto, que absorbió y reelaboró la ciencia y los mitos recibidos de las antiguas culturas africanas y asiáticas. En el Timeo, Platón define al ser humano como una planta celestial cuyas raíces están en el cielo, en las estrellas. Platón imagina al ser humano como un ser que está arraigado hacia arriba en el cosmos divino. Este arraigo en otros mundos, como la marca de nuestra distinción que sustenta nuestra capacidad de trascendencia intelectual, no es un motivo extraño entre los antiguos griegos, por supuesto. Para los antiguos griegos, la filosofía era, ante a todo, cosmología, porque pensaba que es en el perfecto movimiento circular de la bóveda estrellada, la dimensión supraterrenal del cosmos, donde encontramos orientación y guía moral. Por lo tanto, los filósofos de orientación platónica fueron típicamente representados mirando hacia arriba, hacia el cielo, en contraste, por supuesto, de los seguidores de su discípulo Aristóteles, cuya perspectiva filosófica está orientada hacia abajo, hacia la exploración de las formas materiales de vida, como las plantas y los animales. El hecho de orientar la mirada hacia arriba representa, por supuesto, una problemática de la que los griegos eran muy conscientes. Quizás se conoce, por supuesto, la anécdota de Tales que contemplando el cielo se cae en un hoyo, ¿no? El problema de mirar las estrellas desde esta perspectiva de Platón, según el pensador ecológico francés Bruno Latour, es que proyectamos sobre el espacio una geometría matemática
que nos da la ilusión de que podemos formular y así anticipar las trayectorias de todo lo que está tanto debajo como más allá del Sol. El peligro de estas visiones celestes es que nos hacen perder de vista las contingencias de nuestra atmósfera terrestre, de los imprevisibles y mucho más desordenados y frágiles sistemas de ciclos y bucles de retroalimentación que caracterizan a la Tierra. Pero tenemos que elegir entre la Tierra y el cielo. ¿Qué puede decirnos la doble naturaleza de las plantas sobre estar doblemente arraigados arriba y abajo? Y eso, ahí voy a la última sección, enraizados en dos mundos. Resulta interesante que Nietzsche también escriba su árbol filosófico como algo que se apoya en la tierra y a la vez está conectado con la atmósfera. Tal vez por eso imagina a Zaratustra como un árbol de alta montaña que se sienta en las nubes, como dice, y que aguarda el primer rayo. Tal vez este árbol que crece en estas condiciones atmosféricas en la altura de la montaña, preparado para la repentina irrupción de los truenos y relámpagos que se aproximan, puede ser una imagen de la transfiguración de la cultura y la metamorfosis del ser humano. Mientras que en la genealogía de la moral vimos esta imagen del filósofo como un árbol profundamente arraigado en la tierra, que crece en una sola dirección durante mucho tiempo, señalando que la duración de la vida humana no es la medida del tiempo, sino que es la vida planetaria la que proporciona conocimientos sobre la sabiduría milenaria. Y en la Gaia Ciencia, Nietzsche vuelve a utilizar la imagen del filósofo como un árbol, pero esta vez para señalar algo que parece sugerir lo contrario, a saber que la vida del filósofo, el árbol, nunca es una, sino que es siempre múltiple y está en proceso de continua transfiguración y metamorfosis. Eso se puede leer especialmente, y no les voy a leer todo el aforismo, pero lo pueden ir buscando. Es el aforismo 317, nosotros incomprensibles de la Gaia Ciencia. Y aquí tenemos en este aforismo justamente una idea de un árbol que no se puede reducir a una dirección, que no se puede reducir a una entidad, pero que crece, es una multiplicación, una diversificación que crece en todas las direcciones. Basándonos en esas dos imágenes, esa dimensión aérea y esa atmosférica de la vida vegetal y planetaria, y también esa dimensión terrenal que vimos, podemos decir que las plantas tienen dos tipos de vida, una vida terrestre con sus raíces profundamente sumergidas en el suelo, subterránea, nocturna, y una vida aérea orientada hacia nuestras estrellas, inmersa en su sol solar, visible en sus interacciones con otras especies también. Por eso el filósofo italiano Emanuele Coccia sostiene que la vida vegetal, dice, cito, es la forma de ser más intensa, radical y paradigmática del mundo, fin de cita. Y que por tanto debemos interrogar a las plantas si queremos entender el sentido de la existencia humana y su dependencia de unos condicionantes ambientales que no están simplemente a su disposición, como pensaba Descartes, y que no pueden ser elaborados ni medida, ni a medida, ni rediseñados. Desde un punto de vista antropocéntrico, somos creadores de nosotros mismos y las circunstancias de nuestra vida. Tenemos la capacidad de diseñar estas circunstancias como un medio envolvente que pone límite al sinsentido de la pura existencia
y al mismo tiempo nos protege y reconforta como una casa cálida en medio de un frío invierno. Pero para mí el objetivo justamente de la filosofía de la cultura de Nietzsche es precisamente romper con nuestros entornos artificiales y conectarnos con mundos terrestres y aéreos desconocidos, al igual que la posición única de la planta en el mundo que mantiene unidos la tierra y el cielo. Esto es el punto de vista expresado en la filosofía vegetal de Nietzsche. Nuestro arraigo en otros mundos no nos hace extraños a la tierra, como ocurre en Platón, sino que nos predestina a estar abiertos a la alteridad, a una multiplicidad de mundos y perspectivas. Nietzsche concibe al filósofo como un mediador cósmico que tiende puentes entre los mundos y que nos obliga a reconocer nuestra dependencia de otras formas de vida. Lo que parece atraer a Nietzsche hacia la vida vegetal es quizás el hecho de que las plantas dependen radicalmente del contexto. Las plantas son inseparables de su entorno y viceversa, su entorno es inseparable de ellas hasta el punto que ya no se puede distinguir entre un interior y un exterior. Completamente inmersas en su entorno, su vida está totalmente embebida con la de los demás. Son radicalmente no identitarias, siempre expuestas y abiertas al otro y siempre también creciendo en comunidad con otros. Para nosotros, volver a conectar con la tierra y el cosmos, al igual que las plantas, requería cultivar el respeto y el cuidado de la vida que es humana y de la que no lo es, incluyendo nuevas formas de comunicación con otras comunidades de vida distintas de la humana. La forma en que las plantas se comunican con su entorno ha llevado a los estudiosos de la biología vegetal a plantearse la cuestión del lenguaje de las plantas y a rechazar la jerarquía aristotélica de las almas. Para Mónica Galiano, las plantas nos invitan, como ella dice, cito, a un hablar sin palabras, un escuchar sin oír, que la humanidad debe aprender a cultivar por el bien del futuro que queremos compartir entre nosotros y con otros seres. Fin de cita. Esta visión de las plantas tiene importantes implicaciones éticas porque nuestras tradiciones políticas y jurídicas occidentales nos enseñan que nuestra seguridad depende en última instancia de la capacidad para distinguirnos de lo que nos rodea, erigiendo fronteras entre los que son nuestros amigos y los que son nuestros enemigos. Fronteras entre lo que es mío y lo que es tuyo. A la inversa, lo que podemos aprender de la vida de las plantas es lo que significa ser humano en una planta que debe ser necesariamente compartido con otras formas de vida y lo que supone coexistir con otras formas de vida y codepender de ellas. Hoy en día, ante el cambio climático y las catástrofes medioambientales, el amor y la responsabilidad por la tierra son quizás más necesarios que nunca, especialmente para desafiar a aquellos que se enrollan con la misión transhumanista de abandonar esta tierra. Por el contrario, lo que necesitamos es prestar atención a los muchos mundos que se encuentran aquí en la tierra en un sentido multiespecie y simbiótico de coexistencia e interrelación con los seres vivos y la materia viva, en lugar de proponernos seguir colonizando otros planetas. Resulta interesante que las enseñanzas de Nietzsche resuenan con el enfoque postcolonial de Gayatri Spivak sobre el pensamiento planetario. Al igual que para la filosofía postestructuralista francesa, también para ella, cito, el ser humano es estar destinado al otro, fin de cita. Y como Nietzsche concibe a la apertura al otro a través de la figura del don,
al que nos referimos también con el nombre naturaleza, tierra, etcétera. Spivak nos invita a imaginarnos como, cito, sujetos planetarios más que como agentes globales, como criaturas planetarias más que como entidades globales. E insista en que para superar las dificultades actuales debemos educarnos persistentemente en esta peculiar mentalidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora Allen, por esa presentación tan generosa, tan hermosa, tan estimulante para pensar lo que significa renaturalizar la humanidad, volvernos a conectar. Yo la estoy mirando a usted acá en el computador, aunque yo sé que por allá está la cámara, pero me siento como tan rara mirando la cámara, es muy particular. Voy a intentarlo. Si no, vuelvo y la miro en el computador, profesora. Lo que significa renaturalizar la humanidad, esos llamados éticos políticos a volver a conectarnos con lo que somos, que en esencia, y no sé si entiendo bien, implicaría también revisar la manera en la que hemos concebido y construido la cultura y el lugar que nos hemos puesto a nosotros dentro de la humanidad como soberanos, posiblemente fruto de una herencia en la que se nos dijo que debíamos dominar la tierra. Esas derivaciones éticas que usted pone al final para mí son hermosísimas. Ese llamado al respeto por la vida, la manera en la que nosotros deberíamos preguntarnos por lo que nos impide coexistir con los otros, los mismos humanos, pero también con los animales no humanos y, por supuesto, con todas las formas de vida y sus cosmovisiones. Eh, Todo lo que usted ha dicho es muy importante y nuevamente le agradezco el haber aceptado. Y creo que como habíamos acordado, pues la idea es preguntarle a las personas que pueden estar acá en la sala o las que están conectadas, ya saben que pueden levantar la mano y yo les envío la invitación para que suban a panelistas y puedan tener abierto el micrófono y la cámara para conversar con la profesora Vanessa. Entonces, profesor, o no sé, Pablo Lazo, te voy a promover, aceptas por favor la invitación. Puedes abrir la cámara. También le voy a dar a Edwin Martínez, entonces podemos empezar perfectamente. Entonces, primero Pablo y luego Edwin. Sí, sí, me escuchan. Un gusto volver a escucharte, Vanessa, que siempre es iluminador, siempre es muy interesante, una perspectiva muy fresca y muy actual de la lectura de Nietzsche. Eh, no obstante que ya escribí la pregunta ahí en la sección de preguntas y respuestas, pero la formulo así en voz alta que en Así habló Zaratustra aparece la imagen del árbol del futuro y también de los hijos de Zaratustra, pero como pinos que están aislados unos de otros y que están al borde del acantilado, ¿no? Y ahí esperan, nos dice con voz muy poética, esperan el primer rayo del Übermensch, el primer rayo del superhombre, y entonces respecto al extractivismo de la tierra, su explotación, a la forma en que sobreproducimos y explotamos la tierra, eh, ¿cómo pensaríamos esto? Es decir, ¿es solo una tarea hacia el futuro? Nietzsche lo está planteando como un problema del presente, pero que tiene que resolverse en el futuro, o si hay una lectura muy concreta de qué podemos hacer en el presente para combatir
este mal uso de la tierra. Gracias. Ay, gracias, Pablo. Un gusto verte y un gusto escuchar tus preguntas que son siempre excepcionales y excelentes. Así que muchas gracias. No, yo creo que sí se trata, tiene como dos facetas. Por un lado, sí se trata de un labor del futuro, porque para Nietzsche, así como lo entiendo yo, el concepto de la naturaleza misma no es un concepto que pertenece al pasado. La naturaleza no es algo que está ya dado, que está en el pasado y hay que volver a encontrarlo como algo que está en el origen o algo estable o sustancial, etcétera. No, yo creo que justamente su concepto de naturaleza y justamente el concepto de la naturaleza del ser humano, en cierto sentido, su filosofía misma tiene como tarea de mantener abierto la pregunta del ser humano, de no cerrar el tema, digamos, de no cerrar la pregunta, pero más bien mantenerla abierta, porque justamente ahí volvemos un poco al presente. Cada presente tiene la responsabilidad de articular su respuesta a la pregunta. Y en este sentido, yo creo que es en este sentido que la filosofía de Nietzsche también se mantiene vigente y actual, y es en este sentido que la filosofía o este trabajo filosófico es un trabajo filosófico vigente, actual y presente. Pero al mismo tiempo es un pensamiento trágico también, es decir, que no tiene solución o resolución, porque eso sería de nuevo cerrar la pregunta, cerrar el tema, responderlo una vez por siempre. Y en este sentido es trágico porque lo mejor que puede proponer, es decir, es un movimiento de sobrepasarse continuo, una tarea de volver a enfrentar la pregunta del ser humano cada vez más. Y es es así como yo entiendo la idea del rayo del sobrehumano, es decir, es un trabajo que no lo llevamos adelante nosotros, pero es un trabajo que nos lleva adelante, es decir, que nos encapta, que no es como un rayo que nos capta, que viene justamente del otro también, ¿no? De estos otros mundos, de otras formas de vida, del afuera, como decía Foucault. Y es gracias a este recibir, a esa conexión que nos mantenemos vivos también. Vivos para Nietzsche significa estar al tanto de la tarea, estar dispuesto a enfrentar esa tarea continua de retraducir el ser humano a la naturaleza, que para Nietzsche es un movimiento futuro, es decir, inventar, descubrir, construir una idea de naturaleza que no se basa, y ahí para volver al trabajo y a nuestro presente, de repente a una concepción de la naturaleza que se deja, que se presta a una explotación o a un ayúdame, Sí, sí, extractivismo. extractivismo, muchas gracias. Y es decir, a una reducción
de la naturaleza a un objeto a un objeto que se puede poseer, disponer, imitar y consumar también, etcétera. Pero más bien yo creo que la oportunidad en esa reorientación del concepto de naturaleza, de encontrar de entender o concebir la naturaleza como un concepto activo, por un lado, y por otro lado también como un concepto no aislado, pero siempre ya interrelacionado. Sí, sí, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a usted, Pablo, por la pregunta para la profesora. Le doy la palabra a Edwin Martínez, también a Kevin, y llegó por el interno también una pregunta, profesora, y pensaría que tal vez con esas tres preguntas podríamos cerrar, si les parece bien, a no ser que haya alguna otra persona que levante la mano y lo podamos hacer de manera breve para sernos respetuosos con el tiempo de la profesora. Edwin. Profes, hola, buena tarde. A la profe Vanessa, buena noche. Estoy sorprendido de lo que acabo de escuchar y quiero eh, preguntarle, profesora Vanessa, eh, de el ocuparnos de esta tarea, de esta, de, es- de este trabajo que nos deja Nietzsche, de naturalizar, renaturalizar el ser humano con la naturaleza. ¿Qué tan posible considera usted es de que eso se realice desde la pedagogía y desde la pedagogía ambiental como un campo de la pedagogía? Esto me lo pregunté cuando leí Homo Natura y me llega en septiembre del año pasado por la recomendación de un gran maestro, profesor Alexander Hincapié. No imaginé estar hablando contigo, profe. Estoy muy emocionado. Y ve Edwin, vos que estás escribiendo de pedagogía ambiental, lee, lee esto de Homo Natura. A fin de diciembre me llega la mente bien ajardinada, las ventajas de vivir al ritmo de las plantas. Y reciente, el mismo profe Alexander me dice, revisa esto, la invención de la naturaleza, el nuevo mundo de Alexander von Humboldt. A todas tres les he ingresado para comprender la invitación o la tarea de Nietzsche desde la visión de la pedagogía ambiental, porque ese espacio de filosofías o filosofía ambiental nos deja todas las preguntas. Y en la enseñanza de la filosofía podríamos encontrar una manera, pero desde la formación como pedagogo, ¿qué piensas tú, profe? Porque es una tarea compleja. Y en América Latina, Nietzsche ha sobrevolado, como el libro de Nietzsche sobrevolando Iberoamérica. Aquí no aterriza. Entonces, voy a escuchar. Ah, ¿quieren juntar otras preguntas o puedo responder a esa pregunta? Profesora, como quiera, podemos notar las que hay. Genial. Una Muy que bien, llegó, muy bien. una que llegó. Entonces, ¿Prefiere que la juntemos o le responde una a una? ¿cómo prefiere? Bueno, si quiere le doy las que tenemos porque serían dos más. Una de Kevin, que es Perfecto. una Ya, que tenemos perfecto. acá, y Perfecto. una Ya, del perfecto. profesor Juan David Piñera Jesús. Él es profesor también de la Universidad de Antioquia y me pide el favor de leer la pregunta porque no tiene en este momento posibilidad de micrófono ni de cámara.
Profesora, muchas gracias por su conferencia. Quisiera que profundizara la diferencia entre los humanismos y el transhumanismo. La diferencia entre humanismo Transhumanismo. y transhumanismo, sí. Señora, Ya. y Kevin, como quieras, si quieres, te vienes para acá para que ya te vean. ¿Sí? Sí, Dan, ahí Muchas está. gracias, profesora Vanessa. Es muy grato pues escucharla. Ahorita cuando hablabas de la deconstrucción del lenguaje, también recordé ese pasaje donde Nietzsche dice, no nos haremos de Dios mientras no nos deshagamos de la gramática, porque él incluye pues o desarrolla en su concepción de la gramática todo es la sustancialidad metafísica que él está combatiendo. Entonces recordé también en ese ensayo temprano de Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, donde él habla del lenguaje como una hueste de metáforas, como un instinto de ficción, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, ¿cómo podríamos pensar este desmantelamiento de la gramática sustancialista y metafísica a partir de la filosofía vegetal que tú estás proponiendo? Porque veía ciertas relaciones cuando él habla de esto del instinto de ficción, de la proliferación de imágenes, de su conexión unas con otras, de su crecimiento de la palabra como algo que crece, pero también algo como que perece, de su tránsito y ocaso. Entonces vi como que muchas conexiones entre lo que planteas con la filosofía vegetal en Nietzsche y la propuesta del lenguaje que él también está buscando, que es un lenguaje no metafísico y que está imbuido en las fuerzas de la vida. Incluso hay conexiones con la vid dionisiaca, con el crecimiento, con la vida dionisiaca, con su hidra, y especialmente con la cuestión del don que hay en lo vegetal y el don que hay en la filosofía nietzscheana. Entonces, era eso básicamente, profesora. Muchas gracias. Profesora, permítame por favor que el profesor Piñeres, gracias Kevin, me dice que le jugó una mala pasada el corrector y que la pregunta es profundizar en la medida de lo posible la diferencia entre poshumanismo y transhumanismo. Me excuso y se excusa. Profesora, Sí, bien. sí, perfecto. Voy a empezar con la diferencia entre poshumanismo y transhumanismo. Entonces, bueno, eso es, voy a simplificar un poco, pero yo creo que va al punto esencial, ojalá mi respuesta. Yo creo que en los debates actuales del poshumanismo y transhumanismo, cuando volvemos en estos debates, cuando llegamos al punto de entender de, bueno, qué significa ser humano, si hay algo como un ser humano, porque como si se recuerda en algunos aforismos de Nietzsche, Nietzsche se cuestiona la idea del humano mismo, porque dice, si hay algo como el humano, por favor, muéstranme el primero humano, porque por supuesto no hay. Es decir, si no hay primer humano, es decir, no hay humanos, solo hay esa continuidad de vida animal o vida más bien no solo animal, pero también vegetal, ¿no es cierto? Entonces, si queremos entender o si nos hacemos esa pregunta por el ser humano, desde la perspectiva del post, hay como una, como hay casi, en los debates hay como dos opciones. Y no quiero, no es un dualismo simplificado, pero literalmente son como dos opciones. O bien, entiendo lo humano desde su relación con la naturaleza, es decir, que no, lo que nos define como humanos depende inherentemente de nuestra relación con la naturaleza, es decir, con otros tipos de vida vegetal, animal, incluso
por supuesto, la materia viva también planetaria. Eso es una dirección. Y yo creo que el poshumanismo se puede definir como una crítica del humanismo clásico que quiere distinguir el ser humano del resto de la vida, del resto del cosmos, si quiere, desde sus distinciones trascendentales, como lo vimos en Platón en mi ponencia, y propone un poshumanismo que justamente vuelva a una articulación de lo humano con lo natural, ¿no? Animal, vegetal, etcétera, etcétera. O sea, el poshumanismo típicamente está más bien animado o motivado por una vuelta nietzscheana a la naturaleza, ¿no es cierto? Como en Rosi Braidotti, la idea de Zoe, etcétera, etcétera. Ahora, el transhumanismo tiene una cosmovisión o una noción del ser humano completamente diferente. Para el transhumanismo es justamente el momento en el que el ser humano inventó, yo lo digo un poco de manera un poco simplificado, la tecnología que es gracias a los descubrimientos tecnológicos que el ser humano llegó a ser lo que es. Es decir, para el transhumanismo la tecnología es inherentemente conectado con lo que significa ser humano. El futuro del humano depende y se basa sobre esa, digamos, aceleración tecnológica. Más tecnología que en fondo incorporamos, más humanos nos hacemos, si quieren, ¿ya? No sé, esas son las dos opciones. Entonces, el transhumanismo, y recién de hecho escribí un artículo sobre el tema que ojalá va a salir pronto, ve también, hay todo un debate sobre Nietzsche y el transhumanismo, que él piensa que el superhombre es una idea de un futuro ser humano totalmente, en fondo, transformado por los nuevos inventos tecnológicos, biotecnológicos y, por supuesto, ahora también inteligencia artificial, y que vamos a completamente dejar atrás lo que hoy día llamamos humano. Es decir, para el transhumanismo, el futuro es totalmente, si puede también, piensan que vamos hacia una forma de vida totalmente desencarnada, digamos, ¿ya? Mientras que los poshumanismos van a buscar como tratar de sobrepasar el humanismo clásico para reencarnar, si quieren, reencarnar, reexplorar un concepto de naturaleza. Esas son un poco las dos opciones. Ahora, por supuesto, no es tan dualista como lo expliqué, pero los transhumanismos, los humanistas sí va en esa dirección. Ahora, dentro del posthumanismo hay varias posiciones diferentes. Algunos que entienden el concepto de Zoe, por ejemplo, en Braidotti, como un concepto que no se puede completamente desarticular de lo tecnológico, y ella ve en lo Zoe tecnológico algo muy positivo, y otros más bien, y yo sería más bien de esa línea,
ven en esa vuelta a la naturaleza, esa vuelta posthumanista a la naturaleza, más bien, y ahí voy a tratar de responder a la tercera pregunta, más bien como una oportunidad de redescubrir un pensamiento mítico, ese pensar en imágenes que Nietzsche describe en el texto sobre verdad y mentira en el sentido extramoral, en una relación más bien literaria, poética, metafórica, poetizante, si quieren, con la naturaleza y con otras formas de vida, porque según estos pensadores o este tipo de posthumanismo, esa, esa relación poética, literaria, con el otro es la fuente de una verdadera o digamos, transformación o de una transformación genuina del ser humano. ¿Ya? Y en este sentido se distingue del pensamiento conceptual. Entonces, la diferencia del pensamiento conceptual, el del pensamiento metafórico o en imágenes de Nietzsche, es que el pensamiento conceptual no transfigura, no nos transforma, simplemente refleja conocimientos, pero son, como dice Nietzsche, conocimientos que no nos transforman. Son un tipo de nutrición que no le interesa, dice Nietzsche. Él le interesa el pensamiento poético, literario, o como él dice, un pensar en imágenes, porque esas imágenes no son como los conceptos que son construidos o concebidos, pero más bien son imágenes, si se recuerda de los pasajes del texto en Verdad y Mentira, que nos llegan. Es como este rayo que le llega al árbol o el relámpago que nos llega más bien que nosotros. Que es algo que nosotros imponemos sobre la naturaleza. Y es en este sentido que nos llega, nos capta, y ahí también haciendo alusión a la figura del don, que por supuesto también refleja este gesto. Eso es transformativo. Y en este sentido es un posthumanismo transformador o transformador, ¿no? Ahora, volviendo a la primera pregunta, sí, pedagogía ambiental, y yo creo uno podría preguntarse si Schopenhauer como educador no es también una pedagogía ambiental, en el sentido que, por supuesto, primero es un texto que está atravesado de imágenes vegetales, ¿no? Y también usa la imagen, no leía esa cita, pero usa la imagen de la planta diciendo que estas nuevas generaciones, estos hijos del Zaratustra, ¿no? Son como brotes de una planta que no, no se deben, como se dice, restringir en su crecimiento. ¿No? Para Nietzsche, la educación o la pedagogía no impone forma, no es una formación, pero más bien es un preparar las condiciones o tratar de preparar las condiciones en el sentido una intervención más bien negativa en vez de afirmativa positiva y eso, este gesto permite, es según Nietzsche, liberador, es decir, en vez de imponer una forma, en vez de como el concepto, en vez de en fondo aplicar una tecnología, si quieren, para Nietzsche una pedagogía ambiental sería más bien una pedagogía liberadora en el sentido de preocuparse de preparar las condiciones que permiten a estos pinos en el Zaratustra, estos hijos o estos generaciones futuros de crecer de su propia manera. Y por supuesto, aquí de nuevo uno podría decir es
tenemos esta idea también de la singularidad del crecimiento de la vida, que no toma una forma identitaria y única, pero más bien, como también el pensar en imágenes, es siempre metamorfórico, es transformador y en este sentido liberador y uno podría preguntarse si una verdadera pedagogía ambiental no debería asumir estas características también. Profesora, muchas gracias. Nuevamente, yo voy a insistir en agradecer su generosidad, su tiempo, su disposición para acompañar a los y a las estudiantes del doctorado y de la maestría en filosofía del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Nos deja muchos elementos para pensar, muchas tareas para realizar y sobre todo yo creo que la tarea mayor que nos queda es volver a situarnos a nosotros mismos en esa misma relación con la naturaleza para revisar si somos capaces como instituto de que lo que hagamos en términos educativos y la manera en la que ponemos a circular la filosofía conduce hacia unas metas que no nos pueden ser ajenas, dado que nosotros somos parte de esta naturaleza, de esta tierra, y está reclamando un compromiso realmente serio en términos éticos y políticos. Yo deseo, profesora, que usted tenga un buen resto, me imagino que ya de noche en Londres, es un viernes. Muchas gracias de verdad por la disposición. Y bueno, a las personas que nos han acompañado, este es nuestro tiempo de almuerzo, les deseo un buen almuerzo. Muchísimas gracias. La Universidad de Antioquia queda abierta para usted, profesora, cuando quiera venir o esté en Colombia, para que conozca un hermoso campus y unas personas maravillosas que lo hacen mucho más hermoso. Muchísimas gracias. Ha sido un placer y un gusto y sí, ojalá habrá otra ocasión en el futuro. Muchísimas gracias. Un placer. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego y ojalá nos vemos pronto. Hasta luego. Bienvenida cuando quiera. Gracias. Chao. Chao.